La lucha por el poder lleva a individuos inescrupulosos a desatar las peores calamidades sobre personas inocentes, destruyendo de paso a sus propios países sin importarles las consecuencias. Esta es la historia real de lo que en su oscura ambición realizó un puñado de políticos contra Honduras a finales de 2017, con el objeto de asaltar el poder de la nación a través de un denominado golpe de Estado blando. Los hechos detrás de las elecciones en Honduras 2017. Desde finales de noviembre de 2017 hasta cerca de la Navidad del mismo año, Honduras enfrentó una de las dos más grandes crisis que ha vivido en el siglo XXI. El saldo de las protestas orquestadas por la alianza de oposición fue elevado, dejando cuantiosas pérdidas materiales y humanas. Pero contrario a la perspectiva que se quiso imponer a la opinión pública y a los medios internacionales, esta no fue una reacción espontánea a los resultados electorales del 26 de noviembre de 2017. Fue una tenebrosa estrategia planificada desde mucho tiempo atrás por agentes de la izquierda socialista en Honduras, afines al movimiento denominado Socialismo del siglo XXI, impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El general Rivero fue jefe de comunicaciones de la Casa Militar del mandatario Hugo Chávez. Las maniobras para extender el socialismo del siglo XXI al resto de los países, según él, ha sido una política constante. Para el general disidente y en el exilio detrás de los disturbios en Honduras después de las elecciones generales de ese país está la mano del régimen de Caracas. Fuerzas de choque para activar, para incentivar, para estimular las acciones propiamente de subversión y de inestabilidad. También en Honduras esto es factible que esté sucediendo, como ha venido siendo la práctica en Centroamérica y en Sudamérica por parte del régimen, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, en conjunción o en unión con también con Cuba. Siguiendo el guión de una estrategia denominada golpe de Estado blando, que el mismo socialismo del siglo XXI había denunciado, se preparó el terreno para generar el ambiente propicio para asaltar el poder de manera cruenta e impune, y luego instaurar una dictadura de falsa fachada democrática al estilo de Venezuela, y así perpetuar en el gobierno de Honduras al principal instigador de la izquierda hondureña, José Manuel Zelaya Rosales. El ambiente preelectoral. Desde mucho tiempo antes, al día de la elección general, la oposición formada por el Partido Liberal y la Alianza de Oposición abundaron en denuncias sobre un supuesto fraude. El guión que seguían tenía entre sus primeros pasos un ataque psicológico al público para desacreditar la elección y la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, promoviendo mentiras como la de que existía 1 millón de personas fallecidas en el censo electoral, habilitadas para votar. No obstante, nunca presentaron pruebas que respaldaran tal aseveración, la cual, además, en la práctica resultaba imposible, porque, de acuerdo a la tasa de mortalidad promedio y a la estadística histórica en Honduras, se necesitarían alrededor de 150 años para acumular tal cantidad de fallecidos sin registrar. Por otro lado, unos 6 meses antes de la elección, el candidato del Partido Liberal presentó una denuncia contra la empresa Mapa Soluciones, que por varios años había prestado el servicio de procesamiento de datos al Tribunal Supremo Electoral en varios procesos electorales anteriores. Según la acusación, esa empresa tenía una supuesta vinculación con miembros del Partido Nacional, y tanto el Partido Liberal como la Alianza de Oposición exigieron que le fuera revocado el contrato a esa empresa, o de lo contrario, no asistirían a elecciones. Cabe mencionar que todos los partidos que conforman la Alianza de Oposición ya se habían sometido a elecciones generales en 2013 y a elecciones internas en marzo de 2017. En las que Mapa Soluciones había realizado el procesamiento de datos electorales sin que ninguno de estos partidos de oposición hubiera presentado ninguna queja. Bajo la intensa presión del Partido Liberal
y la amenaza de la alianza de oposición de no presentarse a elecciones y continuaba a cargo la empresa Mapa Soluciones, faltando 45 días para la elección, se obliga al Tribunal Supremo Electoral a sustituir esa empresa ya familiarizada y probada con el proceso por dos nuevas compañías. Asica, que se encargaría de la transmisión de las imágenes de las actas, y la empresa Dale Vukanovich, que quedó a cargo de la transcripción, verificación y divulgación de los resultados a partir de las imágenes de las actas originales. Pero el cambio de la empresa Mapa Soluciones no bastó. El guión debía seguirse con exactitud, según las órdenes de Venezuela. Por ello, aun cuando el Tribunal Supremo Electoral le concedió las peticiones a la alianza de oposición, Salvador Nasrallah y Manuel Zelaya continuaron hablando de un fraude, sin mostrar prueba alguna. Además, es importante hacer notar que tanto el Partido Liberal como la alianza de oposición continuaron dentro del proceso electoral. A pesar de ser esta una estrategia oscura, había aún un plan más tenebroso y sangriento que Manuel Zelaya y Salvador Nasrallah habían estado implementando desde tiempo atrás y que estaban a punto de desatar justo antes de las elecciones. Un plan de terror y muerte. Persecución y amenaza de muerte a miembros del Partido Nacional. Eran las 9:40 de la noche del lunes 6 de noviembre en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa. La paz del hogar de la familia González estaba a punto de romperse a manos de los enviados de la muerte. Mario Reinieri González compartía un tierno momento familiar con sus hijos sin la mínima sospecha de la desgracia que se avecinaba. Mario, a quien sus cercanos llamaban de cariño Papucho, era un reconocido líder del Partido Nacional en la zona. Su labor había conquistado muchos adeptos a ese partido, pero también despertó la ira entre un tenebroso grupo que conforma un brazo armado de la alianza de oposición. Las pandillas criminales que operaban en el sector. Días antes, Papucho había recibido amenazas de muerte si no paraba su labor en el Partido Nacional. Al igual que él, miles de activistas del mismo partido habían sido amenazados en flagrante violación de sus derechos humanos. Papucho no creyó que las amenazas se harían realidad, porque él era una persona que se llevaba bien con la gente, diligente, colaborador con su comunidad y no le hacía daño a nadie. Pero el mismo candidato de la alianza, Salvador Nasrallah, meses antes había afirmado ser amigo de las pandillas y estos criminales ya habían hecho circular sus amenazas por varios medios en favor de su amigo. Aquel lunes 6 de noviembre, sicarios fuertemente armados materializaron la amenaza. Llegaron a la vivienda de Papucho. Sin previo aviso, derribaron la puerta y con sangre fría descargaron toda la munición de sus armas sobre el indefenso Papucho, en la sala de su casa, frente a sus hijos. Antes de abandonar la escena de su abominable crimen, los sicarios dejaron una nota sobre el cadáver en la que escribieron: "Este es un ejemplo para los que apoyan a Jo". Las investigaciones policiales establecieron que el asesinato de Papucho fue ejecutado por sicarios de la pandilla 18. Un líder de la pandilla denominado El Chanate fue quien ordenó el asesinato de Papucho y encargó a un miembro de su banda conocido como el Driller la planificación y organización del asesinato. El Driller es un joven de apenas 17 años, pero experimentado en el crimen. Se encargó de reclutar a 3 sicarios, entre ellos uno denominado El Extraño, pandillero consumado y experto asesino, quien sería el encargado de disparar. El Driller también se encargó del transporte de los criminales. Durante las semanas previas, así como durante el día de la elección,
los miembros de la pandilla 18 amenazaron y amedrentaron de muerte a los militantes del Partido Nacional en diferentes ciudades del país, sobre todo en Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. En las actas de la policía se pueden encontrar más de 120 denuncias de amenazas a miembros de la estructura de campaña de Juan Orlando Hernández. Los pandilleros le prohibieron a los dirigentes nacionalistas y a sus familias participar en actividades políticas antes y durante las elecciones y les ordenaron no salir a votar, so pena de asesinato contra toda la familia del dirigente que no obedeciera. Todo esto en clara violación a sus derechos humanos. Donde yo me encontraba llegaron con AK-47, nos dijeron que nos daban 20 minutos para levantar el centro de información y así pues no nos quitarían la vida. Bueno, han llegado a sus casas personas, pandilleros, a amenazarlos en persona también, no solo en comentarios o oídos de personas, no. Han llegado a tocar las puertas de las casas de cada uno de nosotros, amenazando. Muchos de ellos, en momento de entrega de tarjetas de identidad, iban a amenazar a la gente de que no se entregaran. Uno como persona se siente intimidado, con miedo a que le vayan a hacer algo. En los centros de votación ellos eran los que estaban apostados, donde la gente los miraba y la gente al verlos se regresaba por el miedo y la intimidación que habían causado anteriormente. Y nos tomaban fotos a nosotros por ser parte del partido, que nos andaban en fotos identificados y de que de tal manera pues nos iban a nosotros a mandar a matar. Muchas personas no salieron ni a votar el día de las elecciones, ya que ellos amenazaron a muerte, no importando quién estuviera en su hogar, si fuera un niño, fuera el perro o el gato. Dijeron que no importaba si era un anciano realmente, dijeron que iban a acabar con toda la familia. En muchos barrios de reconocida preferencia hacia el Partido Nacional, los pandilleros fueron casa por casa, advirtiendo que nadie saliera a votar, pues si lo hacían asesinarían a toda la familia del votante. En otros casos, buscaron a los miembros de la dirigencia del Partido Nacional, les tomaron fotos y las distribuyeron entre los miembros de la estructura criminal, con el objeto de identificarlos si salían a ejercer su derecho y así tomar represalias contra el simpatizante nacionalista. El día de las elecciones, la misma gente que estaba en mesa es la misma gente aliada de ellos, que estaba viendo quién votaba por cada quien. O sea, no fue secreto el voto. Bajaron todos los afiches de Juan Orlando. Fueron a cada una de las casas que tenían la bandera del Partido Nacional. Ese tipo de persecuciones nos hicieron en el centro de votación donde yo estaba, que toda la gente que le habíamos ayudado no llegara a votar. Dieron orden de que votaran por Salvador Narrala, que no querían tener a Juan Orlando más en la presidencia, porque los había hostigado su vida. Posteriormente siguen también rondando las colonias, viendo quién está activando, quién va a marcha, quiénes asisten. En varias de las zonas, ante las mortales amenazas, los activistas renunciaron de forma masiva a participar en las mesas electorales y hubo la necesidad de sustituirlos por personas de otros sectores que no fueran fácilmente identificadas por los pandilleros de la zona. También, estos pandilleros amenazaron a los dueños de buses para que no prestaran su servicio a miembros del Partido Nacional, con la advertencia de que les quemarían las unidades de transporte si lo hacían. En los centros de votación ubicados en zonas de operación de la pandilla 18, se observó a pandilleros de esta agrupación como representantes de la alianza en las mesas electorales. Los pandilleros también hicieron circular mensajes de voz por redes sociales, en donde amenazaban a los miembros del Partido Nacional. Esto causó mucho temor entre la población. Los líderes de maras y pandillas realizaron operaciones de movilización y activismo a favor del candidato Salvador Nasralla. Además, en muchas ocasiones, las actividades fueron financiadas con dinero de la pandilla. De todo esto, hay datos documentados por los organismos de seguridad del Estado. No es difícil entender las simpatías que despiertan Salvador Nasralla, Manuel Zelaya
y la alianza de la oposición entre los integrantes de las maras y pandillas, puesto que sus propuestas políticas han sido cerrar las cárceles de máxima seguridad, El Pozo y La Tolva, eliminar la policía militar del orden público, oponerse a endurecer las leyes como el Código Penal, oponerse a la legislación que califica las nuevas formas de terrorismo y desde antes oponerse a la depuración policial y a la ley de extradición. También debe tomarse a consideración el hecho de que Nasrallah ha ofrecido reintegrar a muchos policías que fueron depurados por corrupción. Varios de esos policías depurados, quienes ahora son asesores de Salvador Nasrallah, cuando estaban activos operaban en colaboración con los miembros de maras y pandillas para enriquecerse a través de actividades ilegales. La oscura estrategia iba en marcha sin interrupción, dejando a su paso la sangre de inocentes derramada, pero todavía faltaba más para ejecutar el golpe de Estado blando, que desde 2006 el equipo de Manuel Zelaya y los socialistas del siglo XXI de Venezuela avisoraban para apoderarse de Honduras. Las elecciones. La elección se desarrolló de manera tranquila y sin reportar mayores incidentes en la mayor parte del territorio nacional, excepto en Tegucigalpa y Comayagüela, en donde las pandillas continuaron amenazando y agrediendo a los activistas del Partido Nacional y a los dueños de unidades de transporte que trasladaran a los militantes del mismo partido. Esas acciones de intimidación provocaron que varios miles de ciudadanos nacionalistas no salieran a votar y tuvo una notable incidencia en los resultados electorales, causando una baja considerable en la afluencia a las urnas y haciendo que se redujera el margen de triunfo que se hubiera obtenido en circunstancias normales, sin la injerencia de bandas criminales. En un análisis comparativo del número de votos en el año 2013, con la meta de votantes esperada en cada barrio y los votos reales ingresados el 26 de noviembre, se calcula que en los barrios con más amenazas de la ciudad de Tegucigalpa, la pérdida de votantes fue de cerca del 20%, y en los barrios de Comayagüela, la pérdida fue de cerca de un 35%. En algunos casos, en los barrios con mayor peligro de Comayagüela, la pérdida de votantes llegó a ser hasta del 63%. El promedio general de pérdida de votantes por amenaza de los pandilleros significó que dejaron de votar entre 60,000 y 80,000 ciudadanos pertenecientes al Partido Nacional. Todas las encuestas previas, realizadas por empresas reconocidas, daban como ganador de la elección al Partido Nacional y a Juan Orlando Hernández. En ninguna de ellas figuraba Salvador Nasrallah como posible ganador. La encuesta de salida de urnas realizada por la empresa Ingeniería Gerencial en alianza con TN5 reportó la victoria de Juan Orlando Hernández con una ventaja de 9%. Sin embargo, al iniciar el escrutinio, el Tribunal Supremo Electoral reportó una ventaja parcial a favor de Salvador Nasrallah, algo que nadie había previsto. En esto influyó un hecho que, hasta la fecha, se mantiene como un misterio. ¿Quién y con qué propósito se encargó de que las actas que fueran transmitidas por medios electrónicos desde las mesas electorales receptoras en la primera noche del escrutinio fueran las que en su mayoría provenían de mesas en donde ganaba Nasrallah, provocando una falsa tendencia que no reflejaba el verdadero comportamiento de la elección a nivel nacional? Debido a la curiosa distribución de las preferencias para candidato presidencial, el país estaba dividido en dos franjas. Una, en donde existía una marcada preferencia hacia Salvador Nasrallah, que iba desde el departamento de Santa Bárbara, por todo el litoral atlántico, hasta los departamentos de Atlántida y Colón. Precisamente las regiones en donde Juan Orlando Hernández ha desarrollado una persecución incesante contra las bandas del narcotráfico como la de los Valle Valle en el occidente del país
y los cachiros en Atlántida y Colón. La otra franja corresponde a una amplia zona del país, que incluye 12 departamentos en donde existe una marcada preferencia hacia Juan Orlando Hernández. El resultado del primer escrutinio se basó en el conteo de 10.503 mesas electorales receptoras que contenían 1.922.246 votos. Este primer conteo dio una ventaja parcial para Salvador Nasralla de 4.99%, pero aún faltaban más del 42% de mesas por escrutar. El resto de las actas que no habían sido transmitidas por medios electrónicos fueron llegando lentamente al Tribunal Supremo Electoral. El resultado del conteo del segundo escrutinio, conteniendo la suma de los votos de esas actas que venían del interior del país, fue de 1.363.063 votos más, provenientes de 7.625 mesas electorales receptoras escrutadas. Esos votos cambiaron la tendencia parcial de las elecciones. Como puede observarse en el primer escrutinio, al ingresar una mayoría de actas del sector norte y de grandes centros urbanos, Salvador Nasralla obtuvo una ventaja parcial de 4.9%. Luego, en el segundo escrutinio, cuando ingresan las actas de zonas rurales y de departamentos con presencia importante de población de origen indígena, que son votantes disciplinados con una tradicional participación electoral elevada, como los departamentos de La Paz, Lempira e Intibucá, la tendencia se vuelve a favor de Juan Orlando Hernández con un 10.9% de ventaja. La marcada diferencia entre los resultados del primer escrutinio con el segundo se debe a que las actas ingresadas en el primer escrutinio no eran parte de una muestra aleatoria y distribuida adecuadamente. Requisitos fundamentales para que el primer escrutinio, con 58% de las actas recibidas, hubiera representado una tendencia irreversible. Pero como la muestra estaba sesgada, al haber sido enfocada solo en una región del país, porque no era una muestra representativa del universo de las mesas electorales receptoras, el resultado de ese primer escrutinio no podía marcar una tendencia irreversible. Es importante hacer notar que el promedio de votos por mesas electorales receptoras para Salvador Nasralla y Juan Orlando Hernández sumados es de 148 votos, número similar a los 156 votos por mesas electorales receptoras del primer escrutinio. Incluso, el promedio del segundo escrutinio es 8 votos menor que el primero. Esto significa que no hay forma posible de que se introdujeran votos de forma fraudulenta, porque de ser así, muy probablemente la cifra promedio hubiera aumentado en lugar de reducirse. Otro factor de comparación del comportamiento del segundo proceso de escrutinio con el primero es la cifra de votos blancos, nulos y de otros candidatos. Señalamos que en el primer escrutinio la cifra fue de 14.6% y en el segundo fue de 17.05%, ambos en el mismo rango de magnitud. En ambos análisis, estos factores indican que no se encuentran resultados contradictorios entre uno y otro escrutinio. Los datos de referencia se mantienen en los mismos rangos. Lo que sí es diferente son las preferencias entre los ciudadanos de la zona norte y los del resto del país, así como entre los centros de población urbanos y los lugares más rurales. El escrutinio final, a partir del cual el Tribunal Supremo Electoral declaró a Juan Orlando Hernández como ganador de la elección, quedó de la siguiente manera: 18.128 mesas electorales receptoras escrutadas, con 3.285.309 votos, de los cuales el Partido Nacional alcanzó 1.412.055 votos, que representan el 42.98% de los electores, y la alianza de oposición
alcanzó 1.359.610 votos, que significaron el 41.38% de votantes. Por otra parte, el Partido Nacional también obtuvo una mayoría en la elección de diputados, con 61 de un total de 128, y a nivel municipal, 173 alcaldías ganadas de un total de 298, incluidas las alcaldías de las dos mayores ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estos resultados son coincidentes en los tres niveles electivos. De estos resultados se deducen dos conclusiones muy importantes. La primera es que no se podía declarar una tendencia irreversible en las primeras horas de la elección, por no tratarse de una muestra equitativa de todas las regiones del país, sino de regiones que tenían marcada tendencia favorable al candidato Salvador Nasralla. Y la segunda es que fue una elección muy cerrada en la diferencia entre los principales contendientes, por lo que no resultaba equitativo proclamar ningún vencedor hasta que se hiciera el conteo final de todos los votos en todas las mesas electorales receptoras. A pesar de esta lógica, con pruebas fehacientes del correcto escrutinio de los votos, corroboradas por todas las misiones de observadores del proceso presentes en la elección, la alianza de oposición estaba empeñada en continuar con sus argumentos de fraude sin presentar ninguna prueba al respecto, lo cual abonó en el periodo de crisis que siguió a continuación.